Buenos días con todos. Es un placer poder compartir con ustedes en estas jornadas de genética y genómica organizadas por la Universidad Central del Ecuador. También es mi alma mater. Yo realicé el posgrado de pediatría en la Universidad Central y pues es un verdadero placer poder compartir con ustedes este día y hablar de un tema que particularmente me apasiona. Llevo casi 13 años involucrada en el mundo de las enfermedades poco frecuentes. No me gusta utilizar el término enfermedades raras, aunque así se lo designe en la mayoría de lugares. Y pues en realidad lo que vamos a conversar hoy, porque espero que sea un conversatorio con todos ustedes, es cuáles son los desafíos que hemos visto, tanto los pacientes como los médicos, que estamos involucrados en este mundo de las enfermedades poco frecuentes en nuestro país. Pero lo más importante de todo, las estrategias que podríamos plantear para mejorar esta situación de posiblemente falta de acceso, falta de interés y de visión en las enfermedades poco frecuentes. Y pues empieza todo esto cuando se dan espacios como este tipo de jornadas médicas en el que podemos hablar abiertamente de estas enfermedades que pues están ahí y lo importante, lo básico en ustedes como estudiantes de la carrera de medicina es que reconozcan que estas enfermedades están presentes. Me voy a permitir compartirles la pantalla y pues bueno, para mí enfermedades raras significa o es sinónimo de pacientes únicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de la epidemiología de enfermedades raras, si es que se puede utilizar el término de epidemiología en ellas, si es que hay una definición de enfermedades poco frecuentes, los desafíos que hemos enfrentado en nuestro país y en el mundo y las posibles estrategias que sí es posible. Bueno, podríamos partir de la epidemiología indicando de que el portal Orfanet en el 2020 pues, nos reporta que existen alrededor de 10.000 enfermedades raras y síntomas o signos o síndromes no clasificados. En muchos papers ustedes van a encontrar que siempre se habla de alrededor de 7.000 enfermedades poco frecuentes, 6.800, 8.000. Sin embargo, en los portales más actualizados nos dan alrededor de 10.000 estas enfermedades, incluidos los síndromes no todavía calificados. Y pues eso lo que denota es más bien el hecho de que cada vez vamos haciendo visibles estas enfermedades y que muchas de ellas pues han sido catalogadas dentro de un grupo específico, pero que tienen características muy propias. Sin embargo, lo que comparten cada una de ellas es que la mayoría son crónicas, degenerativas, discapacitantes y que afectan de una manera muy notable la calidad de vida de los pacientes. Se calcula que alrededor de 350 millones de pacientes en el mundo están infectados por una enfermedad poco frecuente. Y en América Latina tenemos alrededor de 35 millones de personas que viven con una enfermedad rara según datos aportados en diciembre del 2020. Para estos trastornos, hablando ya desde el punto de vista genético, se han encontrado alrededor que 6.000 de estos 10.000 trastornos pueden ser identificadas una causa genética y por lo tanto es posible brindar una atención temprana, un diagnóstico oportuno y sobre todo, las posibilidades de tratamiento que pueden tener estos pacientes en el caso de haberlas. Como les decía, el 72% de estas enfermedades tienen un origen genético y por lo tanto la genética y la genómica pues nos van a poder ayudar en esto. Ahora, ¿cuántos pacientes en realidad en nuestra región de las Américas se podrían hablar de enfermedades raras? Decimos que alrededor de 35 millones en toda América Latina, pero fíjense ustedes que en Brasil, que es el país que mayor número de pacientes con enfermedades poco frecuentes registra, nos dicen que aproximadamente tenemos 15 millones de pacientes con enfermedades raras en Brasil. ¿Y por qué Brasil es una particularidad? Porque en Brasil tenemos centros especializados en el diagnóstico de enfermedades principalmente metabólicas. Entonces, hay un gran auge en el diagnóstico y sobre todo en el desarrollo de técnicas moleculares para realizar el diagnóstico de estos pacientes y por eso es que existe esa gran brecha entre 15 millones que presenta Brasil a los 5 millones que presenta México, sobre todo tomando en cuenta la densidad poblacional bastante similar que tienen estos países.
Entonces, Brasil pues lleva la batuta en relación al número de pacientes con enfermedades raras diagnosticadas y como les decía, la mayoría de ellas pues son debido a problemas metabólicos. México, 5.5 millones de pacientes registrados. Colombia, en este dato del 2020, que fue el último disponible que encontré, lo reporta como 3.5 millones. Argentina, 3.5 millones. Perú, 2 millones. Ecuador, 1.3 millones. Chile, 1 millón. Y Uruguay, 200.000 pacientes. Sin embargo, cabe recalcar que en nuestro país nosotros no tenemos un dato oficial o un dato específico de cuántos pacientes efectivamente tenemos en el Ecuador con enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos un registro único de pacientes con enfermedades poco frecuentes, pese a que el Ministerio de Salud ha propendido a el registro del mismo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante. Uno de los desafíos que vamos a hablar a continuación es la definición de enfermedades raras y pues todavía no existe un consenso en cómo definirlas. Japón habla de que una enfermedad rara es aquella que se presenta en menos de 50.000 habitantes, en Estados Unidos menos de 200.000 habitantes. La Unión Europea nos dice que para que una enfermedad sea considerada rara debe presentarse uno por cada 2.000 habitantes y en Ecuador nuestra constitución, nuestros definiciones que nos da el Ministerio de Salud, pues indica que debe afectar a uno por cada 10.000 habitantes. La Organización de las Naciones Unidas, pues en diciembre del 2021, adoptó su primera resolución para abordar los desafíos que viven los pacientes con enfermedades raras y sus familias. En realidad, este es un hito marcado, un hito súper importante en el avance que tienen estas enfermedades poco frecuentes, por lo que la Organización de las Naciones Unidas nos invita a trabajar de manera coordinada y solidaria organizaciones de pacientes, fundaciones y sobre todo quienes son los responsables de las políticas de salud pública para adoptar medidas que estimulen el diagnóstico y sobre todo la adquisición de tratamientos para enfermedades poco frecuentes. De una manera integral, en esta presentación yo he tratado de abordar cuáles son los desafíos que tienen los pacientes con enfermedades poco frecuentes en nuestro país y pues que en realidad las comparten en la mayoría de países de América Latina. El primer desafío, como les mencioné inicialmente, es el desafío de llegar a una definición común de cómo identificar o cómo determinar que se trata de un paciente con una enfermedad poco frecuente. Les mencioné ya anteriormente, pues no hay un consenso en las mismas. Argentina habla, por ejemplo, de 5 por cada 10.000 habitantes, Ecuador de 1 por cada 10.000, Colombia de 2 por cada 10.000. En fin, no hay una definición específica e inclusive algunas naciones como Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela no tienen una definición específica de enfermedad poco frecuente. Sin embargo, en esta misma resolución de la ONU del año 2019, que se enfatizó en una nueva reunión en mayo del 2022 en una Asamblea Mundial de la Salud, da ya una pauta para que los Estados miembros de la ONU puedan adoptar una definición específica de enfermedad poco frecuente, refiriéndose a ella como una enfermedad rara, que es una condición médica que tiene un conjunto de signos, de síntomas o de hallazgos clínicos y, por qué no, de laboratorio que afectan a menos de uno por cada 2.000 personas. En definitiva, la Organización de las Naciones Unidas lo que plantea es o que estimula o que recomienda a sus países miembros es que adopten la definición de la Unión Europea para poder todos hablar el mismo lenguaje y sobre todo que en términos de registro de pacientes y sobre todo en estadísticas, los pacientes o ciertos países no se queden fuera de esta definición. El segundo desafío es la falta de acceso al diagnóstico. Y como les mencioné anteriormente, pues nuestro Ministerio de Salud Pública para la fecha de hoy, 31 de mayo del 2023, no tiene una cifra exacta de cuántas personas viven en el Ecuador con una enfermedad poco frecuente. ¿Y por qué hago énfasis en el Ministerio de Salud Pública? Porque pese a que tenemos otros subsistemas de salud, pues es el Ministerio de Salud nuestro ente rector de la salud en nuestro país.
Hablamos de que el 40% de los países europeos, perdón, el 40% de los pacientes en países europeos no han sido diagnosticados todavía de una enfermedad poco frecuente, frente al 75% de pacientes con una enfermedad rara en la región de las Américas. Entonces, fíjense ustedes la gran brecha que existe entre un país europeo y nosotros como América Latina en relación ya a el diagnóstico exacto de nuestros pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente los 15 millones de pacientes reportados en Brasil sea una cifra mucho más elevada y que posiblemente el millón de pacientes del Ecuador con una enfermedad poco frecuente también sea una cifra que en realidad ha sido infravalorada, sobre todo por las características poblacionales que tiene nuestro país. En el periodo del 2004 al 2016, el Ministerio de Salud registra un total de 23.753 atenciones hospitalarias para pacientes con enfermedades raras, tomando en cuenta que nuestro país en su normativa solamente contempla 106 de las casi 10.000 enfermedades poco frecuentes que han sido reportadas en el mundo. Esa famosa y limitante lista de enfermedades poco frecuentes, pues que ha dejado fuera a muchísimos pacientes. Y tampoco tiene consideración aquí el hecho de que tengo yo pacientes que muchas veces son atendidos en atención primaria de salud, siendo la atención primaria de salud pues la puerta por donde el paciente debería entrar al Ministerio de Salud o a su atención de salud pública, en el caso de los pacientes que no tienen niñez, ¿no? Entonces, ¿cuántas atenciones ambulatorias han sido dejadas por alto en este registro que fue publicado entre el 2004 y el 2016? De estas pacientes, casi 7.000 personas cuentan con algún carnet de discapacidad en el que pues en realidad nosotros tenemos en realidad también nuestras observaciones en relación a los carnets de discapacidad que han sido emitidos a través del sistema de salud. El artículo 50 de nuestra Constitución del Ecuador nos indica que el Estado garantizará a toda persona que sufra una enfermedad catastrófica de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y de manera preferente. La pregunta que queda suelta es, ¿qué tanto se aplica este artículo de nuestra Carta Magna? El tercer desafío que enfrentan los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes, pues es la odisea diagnóstica. ¿A qué nos referimos con odisea diagnóstica? ¿Cómo se define una odisea diagnóstica? Es el tiempo que transcurre desde que el paciente presenta sus primeros síntomas, que muchas veces son asociados a cualquier otra cosa, pero no a una enfermedad poco frecuente. Entonces, el tiempo que pasa desde estos primeros síntomas en todo este vaivén hasta que el paciente finalmente tiene un diagnóstico definitivo de su patología. ¿Cuánto tiempo esto tarda? Pues en diferentes publicaciones y en muchos estudios en relación a esta odisea diagnóstica nos dicen que para llegar a un diagnóstico definitivo de una enfermedad poco frecuente, pues corren alrededor de 5 a 10 años. Hay pacientes que definitivamente no tienen ese tiempo, sobre todo los pacientes en edad infantil y tomando en cuenta que el 80% de pacientes con enfermedades poco frecuentes son niños menores de 5 años. Entonces, ¿por qué se da toda esta odisea diagnóstica? ¿Por qué todo este recorrido tan tempestuoso, este serpentiginoso caminar de los pacientes con enfermedades raras que muchas veces los vuelven al punto de partida? Pues muchas veces son por necesidades médicas no cubiertas, por falta de financiación de los gobiernos en relación a las pruebas diagnósticas que debemos utilizarlas, no necesariamente el acceso inmediato a pruebas de origen, de condición genética, sino más bien a pruebas bioquímicas, a exámenes complementarios tipo una resonancia magnética. Personalmente no pienso que sea concebible que un paciente infantil tenga que esperar 1 año, 2 años para que se realice una resonancia magnética en provincia. ¿Por qué? Porque no tenemos un prestador o no hay un hospital de referencia regional que nos brinde este examen si es que no se activa la red pública de salud. Entonces tenemos varios obstáculos que pueden limitar muchísimo el diagnóstico. Adicional a ello, es importante que también
se tenga en cuenta esta odisea diagnóstica porque retrasa muchísimo no solo el diagnóstico, sino también las oportunidades terapéuticas que tienen los pacientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues no es lo mismo diagnosticarle de fenilcetonúria a un paciente los primeros 28 días de nacido que diagnosticarle a los 2 años cuando el niño pues ya tiene una secuela neurológica. No es lo mismo hacer un diagnóstico de enfermedad de Turner a los 5 años, cuando todavía tenemos opciones terapéuticas en más o menos para estos pacientes, que diagnosticarlo cuando la paciente llega a los 17, 18 años, cuando no ha habido un desarrollo puberal. Entonces, es importante que pues seamos nosotros los que acortemos este caminar y el tiempo que transcurre en los diagnósticos en cada una de nuestras consultas médicas. El cuarto desafío que yo me planteo, pues, es la navegación del paciente a través del sistema de salud fragmentados. Entonces, fíjense ustedes aquí, ¿no? Nuestro pirámide, nuestro centro es de seguir haciendo el Ministerio de Salud Pública porque es nuestro ente rector. Sin embargo, nosotros aquí en el Ecuador tenemos algunos subsistemas de salud que ustedes pues bien lo conocen. El que le sigue al Ministerio de Salud pues es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y todos ellos tienen diferentes niveles de atención. Atención primaria, el segundo nivel de atención o el tercer nivel de atención, pues que son los hospitales, perdón, de especialidades médicas. Pero también la salud se oferta en la Policía Nacional a través del ESPOL, en las Fuerzas Armadas, también las universidades tienen sus hospitales universitarios y sus centros de atención, los municipios también proporcionan atenciones, algunas ambulatorias, otras inclusive de hospital del día, y a veces dejamos de lado inclusive la medicina tradicional. Mientras no haya un centro de atención integral para los pacientes con enfermedades raras, estos pacientes van a seguir pasando de un sistema al otro, posiblemente repitiendo los exámenes que ya fueron hechos en el IES o que ya fueron hechos en el Ministerio de Salud, pero debido a una falta de integralidad o de comunicación entre estos sistemas o la falta de una historia clínica única y universal para los pacientes, pues muchas veces la odisea se retrasa aún más. Entonces, hay que trabajar en este sentido para buscar la integralidad de los sistemas de salud. Un quinto punto es la escasez de especialistas en el campo de las enfermedades raras. Y pues esto es una reflexión a quienes participamos en esta semana en estas jornadas médicas. Muchos colegas que están participando ahora, algunos de ellos inclusive fueron mis docentes, fueron mis maestros, siguen siendo mis maestros, pero en realidad pues muchos de ellos se encuentran centrados pues en ciudades muy grandes, o están la mayoría en Quito, o están la mayoría en Guayaquil, o están algunos pocos en Cuenca, pero en realidad no hay o no se dispone en las provincias o en las capitales provinciales muchas veces de especialistas en el campo de las enfermedades raras. Hablando como especialistas, pues los genetistas, los asesores genéticos, médicos subespecialistas con formación en enfermedades poco frecuentes. Entonces uno dice, a ver, si tengo un hueso roto, pues me voy donde el traumatólogo. Si es que me hacen un diagnóstico de cáncer, pues es el oncólogo el que me tiene que tratar. Pero en el caso de las enfermedades raras, ¿a quién vamos? Entonces, mi respuesta siempre será, pues, el médico de cabecera de esos pacientes es el que debe tomar la batuta y organizar a las demás especialidades, siempre informando de manera respetuosa y sobre todo de una manera ordenada en qué estoy pensando. En el caso puntual de los pediatras, pues somos nosotros el eje central en la atención de los pacientes en edad infantil. Entonces, yo no puedo decir, ah, sí, señora, vaya donde el neurólogo le va a dar la respuesta. No, yo estoy interconsultando al neurólogo. Tengo que darle una cita para control a mi paciente y decir, bueno, ¿qué le encontró el neurólogo? Ah, es que el niño tiene hipotonía, tiene retardo global del neurodesarrollo, es un niño que posiblemente necesita una electromiografía. Perfecto, entonces, ¿en qué piensa el neurólogo? Ah, es que posiblemente el neurólogo está pensando en una enfermedad de Pompe, como recién escuchamos en la charla anterior. Perfecto, entonces yo sé que ese niño con una enfermedad de Pompe posiblemente tenga un trastorno de glutorio, tal vez necesite la ayuda del gastroenterólogo pediatra, necesito la intervención del fisiatra, del fonoaudiólogo, del oftalmólogo, del gastroenterólogo, en fin, una serie de profesionales que deberíamos aprender a trabajar de una manera conjunta, pero siempre teniendo a alguien en el centro que guíe o que dirija las opciones de tratamiento y de atención que tienen estos pacientes. Y fíjense ustedes aquí, pues yo les he traído
una publicación que fue hecha a inicios de este año de cuáles son las especialidades médicas que ofertan la mayoría de universidades de nuestro país y específicamente pues nuestra universidad, la Universidad Central, pues ofertamos casi siempre las mismas especialidades. Fíjense ustedes, anestesiología, imagenología, medicina crítica, medicina de emergencias, medicina interna, nefrología, oncología, urología. Casi siempre son las mismas. Pero ¿y las demás? ¿Qué pasa con genética? ¿Es posible desarrollar un posgrado de genética en nuestro país? Pero, o sea, un posgrado que en realidad se tenga una visión a las necesidades propias de nuestro país. Es posible que en algún momento las universidades de nuestro país empiecen a ofertar programas de posgrado o de maestrías que se enfoquen a estos pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y debilitantes. Pues en realidad es una pregunta que esperemos que en algún momento nos respondan. Otra de las dificultades que enfrentan los pacientes con enfermedades poco frecuentes son las dificultades en el acceso a la terapia o al tratamiento. Hemos dicho que pues en la mayoría de publicaciones hablan de un número de alrededor de 7.000 enfermedades raras, dejando de lado los síndromes no catalogados, pero hasta el momento solamente se dispone de tratamiento para 200 enfermedades poco frecuentes. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esta disparidad entre el número de enfermedades y los tratamientos ofertados? Porque no hay mucha investigación en torno a las enfermedades poco frecuentes, lo que vuelve poco atractivo a la industria farmacéutica, que a la larga sigue siendo una industria, para desarrollar nuevas tecnologías para crear nuevos medicamentos, ¿sí? Aparte de eso, la dificultad en el acceso a la terapia también implica un costo elevado de los tratamientos. Son enfermedades con un gran costo, inclusive eso es lo que dice nuestra Constitución de la República, pues que son enfermedades de un costo altísimo y por lo tanto hay un poco interés en la investigación de este tipo de enfermedades. Además que no es tan fácil realizar los estudios en estas patologías. Entonces, eh, por ejemplo, se desarrolla una molécula X para, me invento, puede ser, por ejemplo, para glaucoma, ¿ya? Entonces, ¿cuántos pacientes con glaucoma tenemos en el país? ¿Cuántos pacientes con glaucoma hay en el mundo? Es fácil que las industrias puedan ofertar estudios para verificar la factibilidad o la eficacia o eficiencia de este tipo de productos. Sin embargo, planteando de una manera puntual, en el mundo existen apenas 1.000 pacientes diagnosticados de mucopolisacaridosis tipo 1 que están distribuidos en los 5 continentes. ¿Cómo hago un estudio de una nueva molécula para tratamiento de mucopolisacaridosis tipo 1 si es que los pacientes están dispersos en el mundo y apenas tengo 1.000 en todo el mundo, diagnosticados obviamente o registrados? Entonces, estas son unas de las limitantes para que se desarrollen nuevas estrategias terapéuticas. Ahora, no todo es oscuro, no todo es deprimente en los pacientes o en las enfermedades poco frecuentes. Siempre es importante tomar en cuenta estrategias, qué cosas nosotros podemos ofertar, qué cosas nosotros como médicos, como futuros médicos, como estudiantes de medicina, podríamos plantear para tal vez saltar, solventar o apoyar para que estas limitaciones o estas dificultades que tienen los pacientes con enfermedades poco frecuentes sean sorteadas de una manera adecuada. Entonces, lo primero, pues, es estandarizar la definición de enfermedades raras, definitivamente, pues, ¿por qué no hacer caso a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué no todos los países, al menos de la región de las Américas, podemos establecer un diagnóstico o una definición única diciendo, pues, que así como la Unión Europea lo dice o la Organización de las Naciones Unidas plantea que se considera una enfermedad como rara cuando se presenta en uno por cada 2.000 habitantes? ¿Por qué no hablar todos el mismo idioma? Entonces, fíjense esta gráfica que les he traído, en la que cada uno de sus países tiene una definición diferente, pese a que tenemos poblaciones completamente diferentes, ¿sí? En cambio, en nuestro país, pues en el registro oficial del 2012, en el acuerdo ministerial 1829, en el que sale ese listado de 106 enfermedades raras, nos dice que pues en el Ecuador se debe considerar como rara, aquella enfermedad que se presenta en uno por cada 10.000 habitantes. Y acuérdense
que nuestro país pues, es el exportador mundial de enfermedad de Laron, síndrome de Laron, entonces no podríamos inclusive aplicar esa definición porque pues somos el país que más casos de enfermedad o síndrome de Laron reportan en el mundo. Segundo, se debe motivar a que se establezca un programa de registro de enfermedades raras, pero que sea realmente sostenible y accesible en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues hace poco el Ministerio de Salud Pública, el año pasado nada más, dio la bienvenida y sobre todo nos puso a conocimiento que empezó a desarrollar pues el registro único de enfermedades raras en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, en todo país es esencial llevar un registro de enfermedades poco frecuentes que sean diagnosticadas o en proceso de diagnóstico para conocer cuál es el número exacto de pacientes con enfermedades raras que viven en nuestro país, cuáles son sus perfiles socioeconómicos, sus perfiles demográficos, en dónde se centran o dónde están los nichos de enfermedades particulares. En nuestra provincia del Cañar tenemos pues un nicho de ceguera, en el cantón El Tambo, entonces es posible que las estrategias de promoción de salud pues deban, de acuerdo a cada enfermedad, deban variar en función a los datos demográficos que nos pueda ofertar este recurso, o este registro, perdón, de enfermedades raras. Sí, entonces es importante que se lleve a cabo este registro. Sin embargo, llama la atención que en enero del 2023, sí, apenas este dato quiero que por favor lo vean, ¿sí? En enero del 2023, la página del Ministerio de Salud publicó cómo va el registro de pacientes, del cual fue o se inició en el mes de noviembre del 2022. Y cuando se dio inicio a este registro, pues se dio o se dejó un libre albedrío para que sean los propios pacientes los que realicen este registro. Entonces, 3 meses después de haber iniciado el registro del número de aproximadamente 1 millón de pacientes ecuatorianos con enfermedades raras, apenas se han registrado 753 usuarios y de ellos solo 237 habían completado el registro hasta el 11 de enero del 2023. Entonces, ¿a qué nos referimos con que tiene que ser un programa de registro accesible y sostenible? Es un programa en el que debe haber no solamente libre albedrío de los pacientes, sino es posible que tiene que ser motivado para que tanto los médicos de atención primaria como los médicos que atendemos en hospital podamos tener acceso a este registro y junto con el paciente poder hacer el registro o llenar el formulario para que sus datos sean unos datos verificables y además de eso, pues sean unos datos concretos. Otra cosa que nos planteamos pues es ampliar el tamizaje metabólico y mejorar el acceso a otras pruebas diagnósticas y genéticas para enfermedades raras. No siempre las enfermedades raras tienen que hacerse un estudio genético de entrada. Eso es súper importante, como el ejemplo, insisto, que planteaba el doctor de la conferencia anterior en relación a enfermedad de Pompe. ¿Por qué le pido directamente el estudio molecular en busca de mutaciones para enfermedad de Pompe? Lo básico en medicina siempre será la clínica y en función a la clínica deberemos ir analizando las posibilidades diagnósticas que tienen estos pacientes. Pero, ¿qué tan fácil es en los sistemas de salud públicos acceder a este tipo de diagnósticos? Mi respuesta sería, pues depende en dónde estemos. No es lo mismo trabajar en el Baco Ortiz que trabajar en el Homero Castañer. No es lo mismo trabajar en el José Carrasco Arteaga que trabajar en el Hospital Carlos Andrade Marín. Pese a que pertenecen a los mismos sistemas de salud, la accesibilidad a ciertas pruebas pues es bastante diferente. En relación pues a ampliar el tamizaje metabólico, en algún momento, cuando pues hace un par de años se dio el boom o empezó a salir muchísimas noticias en relación a la atrofia medular espinal tipo 1, alguien planteó que debería considerarse pues esta patología dentro de las enfermedades tamizadas en el tamizaje metabólico con el programa del pie derecho. Entonces yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cuántas más tienen que ser consideradas dentro del tamizaje? ¿Qué opciones terapéuticas se les da a los pacientes con el programa de tamizaje metabólico? ¿Por qué se eligió esas 4 enfermedades? Obviamente existe una respuesta para todas estas preguntas, pero lo importante es que en base al registro
único de pacientes con enfermedades poco frecuentes, se considere ampliar el tamizaje para enfermedades que obviamente son susceptibles a ser tamizadas y que tienen su ventaja al ser detectadas en el periodo neonatal. Eh, esta gráfica de aquí pues, fue tomada de un estudio del barómetro raro o RAR Barometer, que pues es organizado por NORD, que es una organización que verifica o que lleva o que da la mano, apoya a los pacientes con enfermedades poco frecuentes y que también a los médicos nos oferta varias opciones de formación y también como repositorio de información para el manejo de estas patologías. Entonces, se les preguntó en el 2020 a los pacientes pues, que participaron en esta encuesta, que fueron alrededor de 7,000 pacientes, en su opinión, ¿qué debería pasar con las condiciones que fueron testeadas en relación al programa del tamizaje metabólico? ¿Sí? ¿O por qué es importante que se tengan que testear estas enfermedades? ¿No? Entonces, ellos tienen varias opiniones. Entonces, dice que se deberían incluir aquellas enfermedades que puedan ser prevenidas o que puedan ser tratadas. Eso es lo que dice el 79% de los pacientes con enfermedades raras que participaron en este estudio. También se debería buscar aquellas enfermedades que puedan afectar a otros miembros de la familia, por decir las condiciones hereditarias. Se deben incluir aquellas enfermedades que tengan un tratamiento apropiado y que puedan mejorar la calidad de vida de los pacientes. Enfermedades que si bien no se presentan en el periodo neonatal, que podrían presentarse a lo largo de la vida, ¿sí? Y sobre todo aquellas enfermedades que puedan ser prevenidas o que puedan ser tratadas. Esa es la opinión de pacientes que viven con una enfermedad poco frecuente. Otra estrategia, pues, es garantizar el acceso a medicamentos seguros y de alta calidad para los pacientes con enfermedades raras, ¿sí? Hemos dicho, de las casi 10,000, apenas 200 tienen un tratamiento específico, pero es importante saber en qué momento iniciar el tratamiento, porque pese a que una enfermedad tenga tratamiento, no significa que todos los pacientes se van a beneficiar por igual de ese tratamiento. Esa es una realidad, pues que no a todos nos gusta escuchar, pero es una realidad que está presente. No es lo mismo tratarle a un paciente con atrofia medular espinal tipo 1, que ya está traqueotomizado, que está con una gastrostomía, que está dependiente de ventilador, que tal vez tiene 18 meses, que iniciar el tratamiento a un niño que fue diagnosticado de una manera oportuna, posiblemente a los 3 meses, cuando su disfunción motora pues no es tan marcada. No es lo mismo. Lo mismo, no es igual tratarle a un paciente con enfermedad con una mucopolisacaridosis tipo 2, a un paciente que está ciego, un paciente que está sordo, que tiene un gran retraso de neurodesarrollo, que a alguien dentro de la odisea diagnóstica, pues llegó al diagnóstico de este paciente a los 10, 14, 18 años, que tratarle a un paciente cuando recién está empezando a debutar con su patología a los 3, 4 años. No es igual. Entonces, ¿cómo garantizamos el acceso a la terapia de estos pacientes? Pues haciendo un diagnóstico oportuno y empoderándonos con las enfermedades poco frecuentes. Y pues les cuento que pues el Zolgensma dejó de ser el medicamento más caro del mundo y el medicamento más caro del mundo es un nuevo fármaco de terapia génica contra la hemofilia, que tiene un costo de alrededor de 3,5 millones de dólares. Como quinta estrategia, planteamos establecer una secretaría específica para enfermedades raras dentro del Ministerio de Salud, que no esté involucrado con o que no gaste sus recursos en otras patologías que no sean las enfermedades poco frecuentes. Es posible trabajar, es posible hacerlo, existe ya un departamento, desde hace algunos años, un departamento que habla sobre enfermedades raras en el Ecuador, pero es importante que ese departamento revise, reestructure este acuerdo ministerial del año 2012 y que no deje fuera muchas enfermedades que en el Ecuador sí son prevalentes. ¿Qué es lo que nos dice esta misma medición o barómetro de pacientes con enfermedades poco frecuentes en relación a su experiencia sanitaria de manera general? Y los pacientes, pues entrevistados, catalogaron que su experiencia sanitaria tiene una calidad baja. En una escala del 1 al 5 lo catalogaron como 2,5. ¿Y por qué?
porque son enfermedades crónicas, son enfermedades debilitantes, son enfermedades que afectan notablemente la calidad de vida de los pacientes. ¿Y por qué dieron esta puntuación? Primero, porque son puestos todos en el mismo saco. El mismo día que atiendo al niño con rinitis, con asma, el niño que fue dado de alta de neo por ictericia, también tengo que atender al paciente que tiene enfermedad de Gaucher. Y el nuestro Ministerio de Salud y también el IES nos da 20 minutos para atender a estos pacientes. En 20 minutos no podemos abordar todas las aristas que implica la atención de un paciente con una enfermedad poco frecuente. Esa fue una de las principales quejas de los pacientes con enfermedades poco frecuentes de esta encuesta, el poco tiempo que destinamos a la atención de estos pacientes, que muchas veces no depende de los médicos, sino depende del sistema de salud en el cual nosotros trabajamos. ¿Sí? Como una sexta estrategia, pues planteamos la creación de centros de referencia para enfermedades raras. Y pues sí, ustedes me dirán, ¿existe el Centro de Genética Médica de nuestro país? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Está asociado al Hospital de Calderón? Claro. Pero es necesario brindar un apoyo conjunto de todas las instituciones de salud de nuestro país. Todos los sistemas y subsistemas de salud deberían tener un lugar único en el que no importa que el paciente tenga IES, no importa que el paciente tenga ISPOL, no importa que el paciente tenga ISFA, pueda ser derivado para recibir una atención oportuna, eficaz, con alternativas terapéuticas en este centro. Y además, para aquellos pacientes que no puedan viajar largas distancias porque no tienen los recursos económicos, porque su condición limita este viaje, la posibilidad de que su médico de cabecera pueda hacer teleconsulta con estos pacientes o generar jornadas de genética o jornadas de asesoría genética para este grupo de pacientes que se pueden identificar en puntos focales en las diferentes provincias. Personalmente tuvimos una experiencia aquí en el Hospital Homero Castañer, en el que después del 2020, específicamente en el 2021, pues vimos que muchos pacientes con la pandemia por COVID tenían o no tenían diagnósticos. Tenían pues displasias esqueléticas, niños con retardo mental, niños con muchas malformaciones, que pues fueron todos teleconsulta del centro de salud, niños que estaban muy atrasados en su neurodesarrollo, y cuando se abrió o se reaperturó la consulta de pediatría, vinieron con muchas cosas que necesitábamos el apoyo de genética, pero en nuestro hospital no disponíamos en ese momento de un colega que haga la especialidad de genética para la consulta. Entonces, ¿qué solicitamos? Solicitamos que el genetista venga en una consulta un día entero a hacer una jornada de genética y que para ese día esté disponible el laboratorio, rayos X, imagen y otros elementos auxiliares diagnósticos como audiología o fisiatría para que los pacientes en ese mismo día completen todos los estudios que sean necesarios y luego se planificó otra consulta adicional en la que venía el profesional de genética a nuestro hospital para que les dé los resultados de los exámenes solicitados. En ese momento se tomaron muestras para cariotipo, para quienes los necesitaron, para FISH, para quienes los necesitaron, y otras pruebas metabólicas que también pudieron ser ofertadas. Entonces, pues se llegó al diagnóstico de varios pacientes, diagnosticamos Prader-Willi, diagnosticamos eh, algunas Williams, algunas situaciones más en las que pues los pacientes en 2 meses, enfocando las jornadas de genética, pudieron pues salir con su diagnóstico. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué nos dicen los pacientes con enfermedades raras de esta entrevista del barómetro? Eh, lo que nos dicen es que los pacientes con enfermedades crónicas notifican una mejor experiencia sanitaria cuando el equipo que los atiende tiene un carácter multidisciplinario. Es decir, está su médico de cabecera y el médico de cabecera puede derivar a las especialidades y también haber un trabajo conjunto, una comunicación bidireccional en los diferentes profesionales que manejamos este tipo de pacientes. La séptima estrategia es incluir la formación sobre enfermedades raras en los profesionales médicos. Y aquí es donde yo me paro y aplaudo pues estas jornadas de genética organizadas por la Universidad Central del Ecuador. ¿Por qué? Porque son muy pocas las facultades de medicina en las que enfocan sus esfuerzos para recordar a los estudiantes de medicina que las enfermedades raras están ahí, que los pacientes están ahí, que no es mala suerte que el niño tenga retardo del desarrollo, microcefalia, que tenga glaucoma, que tenga hepatomegalia, que tenga displasia esquelética, no es mala suerte.
el paciente tiene algo más. Entonces, Doctora. Sí, dígame. Hola. Estimada doctora, ¿nos escuchan? Sí, claro. ¿Qué le damos? Yasmín. Por favor, 2 minutos para terminar la Sí, presentación. claro, estoy terminando ya. Entonces, tenemos otras estrategias también, tenemos programas de formación médica continua específicamente en enfermedades poco frecuentes, tenemos, siempre yo les recalco el logo de la cebra, porque muchas veces en medicina siempre decimos, cuando escuches cascos, pues piensa en caballos, pero no siempre son caballos, muchas veces son cebras, y ese es el logo de uno de los programas de enfermedades poco frecuentes que nos oferta la Universidad de Cambridge. Como última estrategia, pues promover alianzas regionales, tanto de investigación como de colaboración científica y clínica para las oportunidades diagnósticas de estos pacientes. Yo soy miembro de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o ALIBER, en el que siempre pues está promocionando y ofertando ciertas charlas, conferencias, testimonios de pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes. Entonces, para terminar, pues les invito a reflexionar en cuáles son las enfermedades frecuentes, raras, aunque sea medio paradójica la frase, que están presentes en nuestro país. Sí, y pues tenemos muchísimo que hacer y pues yo creería que el momento de actuar es ahora. Salimos de estas jornadas de genética y para los estudiantes pues quedarnos con el chip de que las enfermedades poco frecuentes están en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos muchísimo la intervención de la doctora Paola y su importante tema. Por cuestiones de tiempo, no tenemos espacio para preguntas. Agradecemos mucho su ponencia y el tiempo que ha compartido con nosotros. Muchas gracias a ustedes.